ustedes. Un saludo para todos los colegas de Manizales, Colombia, Latinoamérica y el mundo. Recuerden que soy Juan Carlos, para los que no me conocen. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres. Hoy vamos a tener un programa muy especial, muy instructivo, muy práctico, y todos vamos a tener la oportunidad de aprender. Las preguntas me las pueden dejar y pues las vamos respondiendo en el transcurso, digamos, de entre hoy, mañana y la semana. Felicitaciones para todos los colegas que nos están viendo en el canal Sala de Emergencias de Colombia, México, Estados Unidos, Brasil, la India. Ese es el orden en que nos están viendo: España, Argentina, Chile y muchas partes del mundo. ¿Quiénes de ustedes, colegas, toman presión arterial en pequeños animales? ¿Quiénes de ustedes tienen como un pilar de diagnóstico en la consulta la toma de presión arterial? Desde hace días estamos hablando sobre el sistema POCUS. El sistema POCUS es llevar a la cabecera del paciente todos los medios diagnósticos que más podamos para poder establecer un diagnóstico más claro, más conciso y rápido, digamos, del paciente. Entonces, llevar a la cabecera del paciente lo que más podamos, entre ellos ecografía y todo eso. Tenemos un paciente Reza de 6.6 kilos, Bosque de Noruega. Paciente completamente sano, con todo el plan de vacunación al día. Estamos haciendo un estudio junto con el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, presión arterial en gatos. Ya hay varios estudios, hay 2 libros de presión arterial en pequeños animales. Quienes los quieran obtener se pueden comunicar con nosotros. Se hizo sobre 441 perros hace aproximadamente 14 años hacia atrás el estudio. Se hizo en perros criollos, se hizo en Cocker Spaniel, que tiene la presión arterial más baja, el Whippet, unas presiones arteriales elevadas, el Gran Danés, el San Bernardo, presiones arteriales elevadas, el Setter irlandés, el afgano. Todos estos perros, entre más grandes las presiones arteriales son elevadas. Y ahora lo estamos haciendo en gatos. ¿A qué queremos llegar? En este momento llevamos cerca de 90 gatos a quienes se les está tomando presión arterial con diversas patologías, en estrés, en relajación. Y vamos a tomar varios parámetros. Los parámetros a tomar son presión arterial sistólica y diastólica. De estas dos, la más importante es la diastólica, que es la presión de perfusión, digamos, de cómo están, nos indica cómo están perfundidos los tejidos. ¿Sí? Es la que nos da el volumen diastólico, nos relaja el corazón en diástole, nos lo oxigena. La presión arterial media, que esta no es más que 2 veces la presión diastólica, más la presión sistólica sobre 3. La presión intracraneal y la presión de perfusión central. Colegas, con el avance en la medicina humana, la medicina veterinaria, la verdad que nos estamos quedando cortos, nos estamos quedando ávidos, faltos de poder hacer las cosas como se deben de hacer. A veces pensábamos, los colegas que tomamos presión arterial hace más de 20, 30 años, pensábamos que solamente con tomar presión arterial sistólica y diastólica con esto teníamos. Ya luego nos damos cuenta que en el paciente crítico, en el paciente neurocrítico y en anestesiología, la presión más importante es la presión arterial media. Pero hoy en día, si alguien me preguntase, doctor, ¿cuál es la presión arterial media? Yo le diría, la presión arterial media está dada por la presión de perfusión central. ¿Qué es la presión de perfusión central?
es la presión arterial media menos la presión intracraneal. La presión de perfusión central es aproximadamente una media entre 60, 70, 80 milímetros de mercurio, pero está más o menos en 70 milímetros de mercurio. Y la presión intracraneal en humanos está en 20 milímetros de mercurio y en perros y gatos es entre 5 y 12 milímetros de mercurio. Sabe que también la podemos dar en kilopascales, pero pues las medidas más conocidas acá en nuestro medio son presiones arteriales en milímetros de mercurio. Si tenemos un paciente con una presión arterial de 20, por ejemplo, les preguntaría, una presión intracraneal de 20, ¿esa presión intracraneal estará elevada o estará normal? Si hablásemos de humanos, es una presión arterial normal, pero si hablásemos de perros y gatos, con una media de 8, porque la presión es entre 5 y 12, estaríamos hablando de una presión demasiado alta. ¿Qué tendríamos que hacer como primera medida en este paciente? Lo primero que deberíamos de hacer en este paciente sería... Reza, tranquila. Lo primero que queríamos hacer en este paciente sería tomar la presión arterial media y subrogar la presión intracraneal. Lo otro que podríamos hacer sería colocar el paciente en la mesa y levantarle la cabeza digamos, de las lumbares hacia arriba, levantarlo entre 30 y 45 grados para bajar la presión intracraneal. Pensemos que este paciente tiene una presión arterial, un ejemplo, un paciente con un shock séptico renal, por decir algo, y está haciendo una presión arterial de 110/60. Entonces este paciente con una presión, con ese shock séptico, que es un shock distributivo, en 110/60, pensemos que este paciente, ¿qué presión arterial media tendría este paciente? Entonces 110 es la presión sistólica y 60 es la diastólica. Entonces es 2 veces la diastólica, 120, más la sistólica, 110, son 230. 230 lo dividimos entre 3, 2 veces la presión diastólica más la presión sistólica entre 3, nos da una media de 76,66. Si la presión de perfusión central en un paciente es la presión arterial media menos la presión intracraneal, ¿qué presión de perfusión cerebral tendría este paciente? Entonces, presión arterial media, no lo molestemos un momentito, pues presión arterial media serían 20, está elevada. Presión arterial media, 76,66, y presión intracraneal 20. 76 menos 20 nos da 56. ¿Sí? Si la media es si la presión de perfusión central está más o menos está en una media de 70 y va determinada por las razas, entonces este paciente tendría una presión de perfusión central normal o la tendría alta. Entonces vemos que es un paciente que tiene una presión de perfusión central elevada. Perdón, una presión de perfusión central baja. ¿Sí? Porque sería la presión de perfusión central 76
menos la presión intracraneal, menos 20 da 56. Y si necesitamos una presión de perfusión central de 70 aproximadamente, entre 60, 70, 80, entonces está baja. Entonces tenemos que estresar volumen en el paciente, pero tenemos que mirar si el paciente es respondedor a volumen o no. Y hay pruebas en las cuales yo puedo determinar si el paciente es respondedor a volumen, como la prueba Pico, la prueba Zoom Gas, y algunas otras pruebas en las cuales yo puedo colocar el paciente, digamos, en posición supina con los miembros inferiores y posteriores hacia arriba, ¿sí? Y aproximadamente el 10 al 15% de la circulación sanguínea está en estos miembros. Entonces yo voy a evaluar la carga ventricular o la carga cardíaca del paciente. Si un paciente que está haciendo una hipertensión arterial, el tiempo de llenado capilar está en 9, está haciendo una hipertensión, está haciendo una frecuencia cardíaca elevada. Cuando yo le hago la prueba de estresar volumen a este paciente, el paciente me mejora la presión arterial, me mejora la frecuencia cardíaca, ¿sí? El paciente me mejora la presión arterial, la frecuencia cardíaca, me mejora el tiempo de llenado capilar. Este paciente es respondedor a volumen y yo le puedo colocar líquidos. Entonces, colegas, es muy importante que tengamos en cuenta todos estos parámetros. ¿Cómo puedo sospechar yo como médico de que un paciente está haciendo una presión intracraneal elevada? Sin tener dispositivos que me midan, por ejemplo, sondas cerebrales, sondas para mirar los ventrículos, sondas para mirar los diafragmas, por ejemplo, intradiafragmáticas. ¿Cómo yo puedo sospechar que el paciente tiene una presión intracraneal elevada? Está por encima de los valores normales, digamos, en perros y gatos, que es de 5 a 2 y en humanos de 20. ¿Cómo lo puedo sospechar? Tenga un momentico aquí así, suavecito. ¿Cómo puedo sospechar yo esto? Entonces, sin poder medir, digamos, un Doppler transcraneal, que es medir la arteria basilar con un ecógrafo Doppler pulsado continuo de color aquí atrás en el tentorio magnum para coger la baxilar, y sin poder hacer una medición del diámetro de la vaina del nervio óptico. Entonces, lo que más me indica de que un paciente está haciendo una presión intracraneal después de un trauma cranoencefálico, colegas, es una hipertensión con una bradicardia refleja. Hipertensión y bradicardia refleja, ya les voy a explicar por qué. Por la ley de Laplace. Laplace decía que a frecuencias cardíacas elevadas, presiones arteriales bajas. A presiones arteriales elevadas, frecuencias cardíacas bajas. Lo decía Laplace. Y todo esto tiene que ver con la ley de Franz Starling, que es la hidrostática del corazón. Y cuando el paciente está en una fase como de estupor, o sea, está en una fase de alteración de la conciencia, esos tres parámetros, alteración de la conciencia, bradicardia refleja e hipertensión, nos hacen sospechar de una presión intracraneal elevada en el paciente, ya que es tan difícil tener los equipos y muchas clínicas del mundo, inclusive humanas, no los tienen. Pero tenemos que determinarlo. Tenemos que salirnos de esto solamente de la presión arterial sistólica y diastólica los que la tomamos. Presión arterial hay que tener en cuenta todo un círculo y todo un conglomerado de presiones para saber realmente cómo está el paciente. Me decía una doctora ayer, me decía, doctor, pero igual la presión arterial no es 160, 110. Depende de la raza, depende de muchas cosas, depende de la especie. En caninos, una presión arterial de 160 a 110 depende, porque los huipes tienen presiones arteriales elevadas.
Los perros esquimales y los perros nórdicos tienen presiones arteriales diferentes a los otros perros y hacen hipotiroidismos y es normal, y hacen presiones arteriales elevadas y una cantidad de cosas, pero hasta cierto punto es normal, otras veces no. Y otro factor que me muestra que el paciente tiene ese edema papilar, de la papila óptica o un papiledema, pero no es un factor patognomónico, más bien los tres que le dije antes: alteración de la conciencia, bradicardia refleja, hipertensión arterial. Ya que no podemos medir, entonces nos toca subrogarlo. ¿Qué es lo que pasa realmente en sí en el paciente? Hablemos de fisiopatología. ¿Qué es lo que pasa en sí en un paciente que tiene un trauma craneoencefálico, que va por la calle y tiene un atropellamiento, que se cae de la bicicleta, que se le viene una máquina encima, que se aporrea la cabeza? ¿Qué es lo que pasa con este paciente? Inmediatamente después del trauma, generalmente hay un proceso hemorrágico, y este proceso hemorrágico hace que se disminuya la hipoperfusión a nivel cerebral, y esta hipoperfusión, esta baja de la presión a nivel cerebral y una baja de la presión a nivel sistémico también, con un acúmulo de CO2, una acidosis a nivel cerebral, hace que los receptores cerebrales capten de que el cerebro está entrando en un estado de hipoperfusión o un estado de hipotensión. Inmediatamente preparen las adrenales para que estimulen la producción de catecolaminas. Y sobre esto vamos a hablar, sobre el cortisol, en otro video. Cortisol y cerebro, cortisol y paciente neurocrítico. Y estimulan la producción de catecolaminas. Estas catecolaminas lo que hacen es disparar la presión sistémica para controlar la hipoperfusión que hay a nivel cerebral, antes de que el cerebro se comience a herniar a través del tentorio magno, herniar a través de la bóveda craneana cuando se hace cirugía, herniar a herniarse el cerebelo, a invaginarse el cerebelo. Todas estas cosas suceden en el momento en que hay un trauma. Y los receptores carotídeos, por el aumento de la presión arterial que quedan en la aorta, por el aumento de la presión arterial, también inmediatamente se disparan, Liliana. También se disparan los receptores carotídeos y se produce una bradicardia refleja, que es cardiotóxica, y produce arritmias y produce toxicidad a nivel cardíaco, con una hiperglucemia que no la baja nadie. Esos son todo el fenómeno fisiopatológico que se produce en un trauma craneoencefálico, en donde el cerebro comienza a hematizarse, a hincharse y comienza a haber absorción de líquido cefalorraquídeo. Y en la medida en que el líquido cefalorraquídeo se va absorbiendo, el cerebro va tratando de salirse. ¿A través de qué? A través de esta fosa occipital, a través del agujero magno o el tentorio magno. Y cuando ya no es capaz por acá, entonces se aumenta la presión intracraneal. Eso es generalmente lo que pasa. Queremos hablar sobre esto en otro video, hablarlo muy bien. Entonces, colegas, debemos de ahondar en el paciente neurocrítico, en el paciente en donde no solamente es importante la presión sanguínea sistólica y astólica, la media. Ahora tenemos que hablar de presión, de perfusión central y presión intracraneal para que armemos el rompecabezas. Porque hablar de una sola cosa, no estamos haciendo prácticamente nada, porque no le estamos ayudando de esa manera al paciente. Hay un método subrogado en el cual nosotros podemos tomar la presión intracraneal, y es con un ecógrafo, con Doppler pulsado continuo a color.
hacemos un Doppler transcraneal aquí a través del agujero magno colocamos el transductor y medimos la velocidad sistólica, la velocidad diastólica. Y entonces tenemos que tener en cuenta el índice de resistencia, y el índice de resistencia lo da un ecógrafo con Doppler pulsado continuo a color, me mide velocidad sistólica y diastólica, y la fórmula es velocidad sistólica menos velocidad diastólica sobre velocidad diastólica equivale al índice de resistencia, y este índice de resistencia lo multiplico por unas constantes que son 37.35 más 109.85. Lo multiplico por esas constantes y ahí me da algo aproximado, ¿sí? Y que nos sirve mucho en el diagnóstico de una presión intracraneal. Vamos a tomar la presión arterial. Bien, pueda Liliana, desde acá. Vamos a tomar la presión arterial de Reza, paciente de 6 años. Permíteme, ¿en dónde está el cosito? Vamos a tomar la presión arterial. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si muchos colegas supiesen la importancia de la toma de presión arterial y lo que amplía un diagnóstico, todos se animarían a tomar presión arterial. Vamos a tomarlo primero. Aquí tenemos 3 aparatos. El doctor Carlos me permite el otro. Tenemos este monitor de tensión arterial. Este es un Riley-on. La ventaja de este Riley-on es que este Riley-on nos mide arritmias cardíacas. Este nos mide arritmias cardíacas. Este es un Betcare AM6100. Lo prendemos. Y aquí tenemos un Contet. Este es el medidor de presión arterial. Nos toma la media y frecuencia cardíaca, muy utilizado por el doctor Esteban Paludi. Es excelente medidor, ya vamos a medir con los dos. Esto lo vamos a hacer rápido para terminar, ¿sí? Las nuevas guías en presión arterial nos dicen de que siempre tomar la circunferencia a medir, y a esa circunferencia a medir, por decir algo a esta, Liliana, y a esa circunferencia a medir le sacamos el 40%. Ese es el ancho del brazalete. Brazaletes muy anchos nos dan presiones arteriales bajas. Brazaletes muy estrechos nos dan presiones arteriales altas. Cuando el brazalete queda por debajo de la línea del corazón y nos queda por debajo, ese brazalete nos da presiones arteriales elevadas. Por lo tanto, si nos da presiones arteriales elevadas, debemos restar 0.75 milímetros de mercurio por cada pulgada que se nos aleja del corazón. Cuando el brazalete, cuando tomamos la presión arterial, digamos en la coxilla aquí atrás, y la línea del corazón es esta, nos tiende a dar presiones arteriales bajas. Entonces debemos de sumar 0.75 milímetros de mercurio por cada pulgada que se aleja del corazón, aproximadamente por cada 2.4, 2.5 centímetros. Eso a tener en cuenta, colegas. Es lo último en las guías. Antes se hablaba de 0.6, ahora pues es 0.75. Vamos a tomar presión arterial. ¿Sí? Siempre lo tenemos aquí así, siempre paralelo al corazón. Tomamos presión arterial, ahí la estamos tomando.
Reza, tranquilo. Paciente Bosque de Noruega de 6 años y medio. A veces cuando se nos mueve nos da dificultad en la toma. Sí. ¿Qué boca es? Permíteme que la vamos a volver a tomar. Vamos a hacerlo aquí rápido. Vamos a tomar de nuevo la presión arterial. En gatos es un poco complicado, pero hay que hacerlo. Reza. Permíteme un segundito. ¿Dónde está el paciente? Tenemos que tenerlo fuerte y así no lo vamos a luchar un primer rato con él. Digámoslo así. Vamos a tomar presión arterial. Siempre la manguerita por el lado de la arteria, ¿no? Entonces vamos a tomarla. Ahí la está tomando. Lo que les quería decir es de que no solamente nos debemos de quedar con la presión arterial sistólica y diastólica, aquellos que la toman. No solamente eso, sino que también debemos de tomar presiones arteriales intracraneales, presión de perfusión central o subrogarlas por lo menos si no las podemos tomar. Se va la primerita. ¡Adentro! Piel morena de azucena, sombra de la madrugada. Horacio Guaraní, ahí mientras tomamos la presión arterial. Ahí está tomando. Ya. 159, 187. Ya pues, ya reza, ya. Calmado. No le ponga la mano que no tienes guantes. 159, 187. Si hacemos la verdad que está en estrés el paciente, ¿no? Pero doctor, ¿qué dato nos dio ahora en relajación? En relajación, ¿cuánto nos dio, doctor Carlos? Ahí lo tiene, doctor. Ya saben cómo se toma, ¿no? Sino que como está... Eso. Ahora nos dio en 105, pero hagamos el ejercicio. Digamos, esta es la presión arterial en estrés, 159, 187. 159 de diastólica por 2 nos da 200, nos da 318. 318 más 187, 418, 498, 505, una media de casi 100, una media de casi 170, pero realmente la media de él ahora que estaba en relajación era 168-71 con una media de 103. Vamos a tomarla con este otro aparato, está un poco estresado. Vamos a tomarla con el otro medidor, doctor, es tan amable. Vamos a tomarla con
Entonces ya sabemos que la presión arterial ahora en relajación nos dio 103 y en estrés nos dio 122. Vamos a tomarla de nuevo, vamos a tomar la metatarsiana para no molestarlo mucho. Colegas, si no tomamos las presiones arteriales como es, si tenemos en cuenta en un paciente neurocrítico, esto es pues un ejercicio que estamos haciendo, no estamos haciendo nada. Ahí estamos tomando con el Conte. Excelente medidor. A todos los que nos están viendo, los invito a que vean nuestro canal Sala de Emergencias, activen la campana de notificaciones, compartan las redes sociales, siempre den like para que nos apoyen en el canal, para nosotros poder seguir haciendo videos, y no solamente desde el consultorio, sino videos desde exteriores, muchas veces entrevistas a otros colegas y profesionales, y podamos pues hacer hablar más sobre lo último en medicina veterinaria, actualización en temas médicos, que nos va a servir a todos. Ya la va a tomar. Ahí está bajando. En las páginas de Facebook, Doctor Chica, COES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, y el Grupo Veterinarios Pequeño Corazón. Todo en Facebook. Si no nos la deja tomar, pues ya sabemos pues el ejercicio cómo se hace, ¿no? No. Dejémosla así, que no se nos deje. Quieto, reza. Bueno. No me vas a morder, cuidado. Con el Conte lo habíamos tomado ahora, nos había dado 168,71, una media de 103. Bueno, y ya saben pues está el otro monitor, el Bequeira M6100, y está el Religion, que nos mide arritmias cardíacas. Bueno, para todos ustedes, de Albeitar a Albeitar, hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga, hasta un próximo quite. Recuerden que somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Lo importante es el ejercicio que hicimos y la parte teórica pues de todo esto que es muy interesante, ¿no? El conocimiento sobre la presión arterial. Y pues que hay que seguir estudiando y preparándonos y hacer el ejercicio en todos los gatos que lleguen al consultorio, los perros, para ir sacando las medias, inclusive por especie, los que trabajamos varias especies, por razas y todo eso. Bueno, hasta un próximo quite, que estén bien y hasta pronto, chao y gracias. Recuerden suscribirse al canal Sala de Emergencias en YouTube y apóyennos. Muchas gracias, chao.